Ricardo Valdés tenía todo lo que cualquiera soñaría: camionetas último modelo, departamentos en Polanco, un corporativo en Santa Fe y más relojes de lujo de los que podía usar. A simple vista, parecía un hombre exitoso, rodeado de poder y abundancia. Sin embargo, tras esa fachada se escondía un vacío profundo. Desde hacía 3 años, cuando su esposa Clara murió en un accidente trágico, Ricardo se había aislado del mundo y había levantado un muro alrededor de su corazón. Con apenas 38 años, todos lo veían como un hombre frío y calculador. En reuniones de negocios, su sola presencia imponía respeto. No necesitaba levantar la voz. Bastaba su mirada seria para hacer que cualquiera guardara silencio. El silencio, de hecho, era lo que lo acompañaba día y noche. Desde que perdió a Clara, dejó atrás la vida social, evitó amistades y rechazó invitaciones. Eligió esconderse en el trabajo y en una rutina implacable. Su casa en Bosques de las Lomas era un reflejo de su estado interno. Grande, impecable, con todo en orden y vacía. Solo entraban la señora de limpieza, el guardia de seguridad y, de vez en cuando, el chofer. Era un lugar donde reinaba la ausencia. Cada rincón le recordaba lo que ya no tenía, así que se limitaba a pasar el menor tiempo posible en casa. Prefería perderse en el corporativo, donde todo podía estar bajo su control. La rutina de Ricardo era casi militar. Se levantaba de madrugada, hacía ejercicio, tomaba un café solo y amargo, revisaba correos y pasaba el día entero en la oficina. Al regresar, encontraba la cena fría que le había dejado la empleada doméstica. Prendía el noticiero sin realmente escucharlo, y después se iba a dormir. Ni fiestas, ni cenas con amigos, ni viajes de placer. Todo lo que alguna vez fue color se volvió gris. A pesar de su apariencia de hombre indestructible, por dentro llevaba una herida que no sanaba. El amor y la ternura habían sido reemplazados por contratos, juntas y balances financieros. Mientras más se enfocaba en números y resultados, más se convencía de que la vida era solo eso: metas cumplidas y control absoluto. No quedaba espacio para sentir, mucho menos para volver a amar. Un martes nublado, Ricardo salió de su oficina en Santa Fe con la misma rutina de siempre. Tenía pensado ir al restaurante elegante en Polanco donde solía almorzar, pero al llegar, lo encontró lleno a reventar. La hostess no sabía ni dónde sentarlo. Molesto por la espera, decidió subirse a su camioneta y manejar sin rumbo, dejando que el volante lo llevara lejos del ruido y de la etiqueta de siempre. Sin darse cuenta, llegó a una calle tranquila en la colonia Narvarte. Ahí, un letrero despintado llamó su atención. Un fondín de barrio, pequeño, con olor a guisos caseros escapando por la ventana. Dudó un instante, pues no era su estilo, pero el hambre y la curiosidad lo vencieron. Estacionó la camioneta frente al lugar y entró. El contraste fue brutal. Mesas de madera disparejas, vasos con logos de cerveza, una televisión vieja en la esquina transmitiendo programas de chismes a todo volumen. Caos, pero un caos lleno de vida. Se sentó en una mesa junto a la ventana, esperando que alguien lo atendiera. Ahí fue cuando la vio. Lía Andrade apareció con una libreta en la mano, el cabello recogido a la carrera y la mirada cansada, pero sincera. Vestía una playera sencilla y un pantalón con una pequeña mancha de salsa en la orilla, prueba de que llevaba horas corriendo entre mesas y la cocina. Sin embargo, había en ella algo distinto, una calma natural, una presencia auténtica que contrastaba con el vacío que él arrastraba. «Buenas tardes», dijo ella, sin adornos, sin falsa simpatía. «¿Ya sabe qué va a querer o le traigo el menú?» Ricardo pidió lo más simple: el guisado del día. Ella anotó y se fue sin mirarlo 2 veces, atendiendo otra mesa con la misma naturalidad. El platillo tardó en llegar, pero cuando lo puso frente a él, el olor lo sorprendió. Arroz, frijoles, bistec encebollado y papas doradas. Nada de platos decorados con exceso, ni nombres rimbombantes en francés. Era comida de verdad, con sabor a hogar. Por primera vez en años, Ricardo comió lento,
saboreando cada bocado como si quisiera memorizarlo. Lía pasó después a preguntar si todo estaba bien. Él respondió con un simple sí, y ella asintió sin más, volviendo al trabajo. No lo trató como millonario, ni como alguien especial. Para ella, era un cliente más, y eso, en lugar de incomodarlo, le dio una paz extraña. Salió del fondín diferente, con la cabeza llena de preguntas. Había compartido mesas con políticos, empresarios internacionales y figuras de poder, pero lo que no podía sacarse de la mente era la imagen de aquella mesera de barrio que, con un par de frases sencillas, lo había hecho sentir humano. Esa misma tarde, Ricardo no pudo concentrarse en su oficina. La imagen de Lía le rondaba en la mente, su sencillez, su manera de hablarle sin miedo ni servilismo, como si no importara quién fuera él. Intrigado, llamó a su asistente de confianza, Marco, un hombre discreto y leal que llevaba años trabajando con él. «Necesito un favor», dijo Ricardo, sin rodeos. «Quiero saber el nombre de la mesera del lugar donde comí hoy. Hazlo con cuidado, sin llamar la atención». Un par de horas después, Marco colocó una hoja sobre su escritorio. Lía Andrade, 28 años, soltera, vive en Iztapalapa con su madre, doña Nelly. Turno de mediodía en el fondín y trabajo nocturno en una farmacia 24 horas. No tiene auto, se mueve en metro y camión. Abandonó la carrera de fisioterapia en tercer semestre por falta de dinero. Cuida a su madre, diagnosticada con Alzheimer temprano. La información lo dejó en silencio. Esa mujer, que lo había tratado como a cualquiera, cargaba un mundo sobre los hombros, y sin embargo, en ella había visto algo que en él hacía tiempo había muerto: autenticidad. Decidió ayudar, pero sin invadir. A través de Marco, pagó de manera anónima 3 meses de renta y los recibos de luz y agua de Lía. No quería que lo supiera, solo buscaba darle un respiro. Al día siguiente, cuando ella entró al fondín, se notaba distinta, más ligera, como quien por fin puede respirar después de meses de ahogo. Esa tarde, Lía se acercó a su mesa y lo miró con cierta sospecha. «Hoy apareció pagado el depa», le dijo en voz baja. «¿No fue usted?» Ricardo sostuvo la mirada y mintió con serenidad. «¿Cómo podría ser si ni siquiera sé dónde vives?» Ella no insistió, solo suspiró y siguió con su trabajo. Ricardo, en silencio, se sintió satisfecho de haber hecho algo bueno, aunque fuera desde las sombras. Los días siguientes volvió al fondín. Siempre pedía la misma mesa junto a la ventana. Observaba cómo Lía se movía entre clientes, cómo se recogía el cabello con una liga vieja, cómo sonreía de vez en cuando a pesar del cansancio. Poco a poco, su interés ya no era solo curiosidad. Quería conocerla, escucharla, romper el muro que lo había aislado durante años. Una mañana, aprovechando que el lugar estaba casi vacío, se atrevió a dar un paso más. «¿Puedo invitarte a cenar?», le dijo, con una seriedad distinta. Lía arqueó una ceja, sorprendida. «No salgo con clientes. Además, trabajo hasta medianoche. Te recojo saliendo. 1 hora, nada más. Si no te gusta, no insisto». Ella lo miró con cautela. «¿Y por qué yo?». Ricardo respiró hondo. «Porque eres la primera persona en años que me dan ganas de escuchar. Y ni siquiera sé tu segundo apellido». Lía sonrió apenas, sin prometer nada. Pero en ese instante, Ricardo supo que había abierto una puerta que no estaba dispuesto a cerrar. Lía terminó aceptando la invitación. Una noche, después de su turno en la farmacia, lo vio esperándola en la esquina. Cenaron sencillo, en un restaurante tranquilo, lejos de los reflectores. La plática fluyó natural. Ella habló de su madre, de la carrera que tuvo que abandonar, de lo mucho que le gustaría volver a estudiar. Él, en cambio, se permitió hablar de Clara por primera vez en años. No hubo lujos ni máscaras, solo 2 personas conversando como iguales. Ese nuevo vínculo no tardó en llamar la atención de alguien más. Alejandra Salgado, cuñada de Ricardo y hermana de la difunta Clara, siempre había estado cerca de los negocios familiares. Ambiciosa,
Controladora y acostumbrada a tener voz en la empresa, Alejandra veía a Ricardo como un obstáculo, demasiado reservado, demasiado frío, demasiado difícil de manipular. Cuando notó su cercanía con esa mesera de barrio, como despectivamente la llamó, vio la oportunidad perfecta para mover las piezas a su favor. En cuestión de días, un portal de chismes de la Ciudad de México publicó una nota escandalosa. El millonario más reservado de Santa Fe, en plan íntimo con mujer misteriosa de un restaurante popular. La foto, borrosa, mostraba a Ricardo y Lía caminando juntos después de su cena. No se necesitaba más para que el rumor corriera como pólvora. El artículo no solo llegó a la prensa rosa, también cayó en manos del Consejo de Inversionistas del Corporativo. Alejandra, con su sonrisa calculada, no perdió tiempo en aprovecharlo. En la siguiente junta insinuó que Ricardo estaba emocionalmente inestable, que su duelo no resuelto lo estaba llevando a tomar decisiones poco adecuadas para alguien de su nivel. Detrás de su tono falso de preocupación, todos podían oler la intención de despojarlo poco a poco de poder. Cuando Marco, su asistente, le mostró la nota en el celular, Ricardo supo de inmediato de dónde venía el ataque. El golpe era bajo, pero predecible. Fue directo al fondín. Buscó a Lía y le puso el teléfono frente a los ojos. Ella leyó en silencio. Cerró la libreta de pedidos y lo miró con firmeza. Ricardo, yo no necesito este tipo de complicaciones. Si no sabes qué quieres, si solo estás jugando, mejor detente aquí. No soy un experimento emocional de nadie. Él tragó saliva, consciente de que Lía no era una mujer a la que pudiera impresionar con dinero ni con promesas vacías. Esa misma noche, por primera vez en años, decidió enfrentarse no solo a Alejandra, sino también a sus propios miedos. Esa noche, Ricardo volvió a casa con el peso del pasado clavado en el pecho. No era la primera vez que Alejandra lo atacaba, pero esta vez tocaba lo más íntimo, su duelo, su capacidad de amar de nuevo. Y, mientras veía la nota repetirse en todos los portales, los recuerdos del accidente de Clara regresaron como un golpe seco. El vidrio roto, la llamada de emergencia, el hospital y la culpa que había cargado desde entonces. Por primera vez en 3 años, se obligó a abrir el expediente del accidente que había evitado revisar. Repasó fechas, registros de llamadas, testimonios. Ahí, en medio de todo, encontró un detalle que lo dejó helado. 26 minutos antes del choque, Alejandra había llamado a Clara. El estómago se le cerró. No era prueba definitiva, pero algo en él supo que esa llamada escondía más de lo que parecía. Buscando en un cajón olvidado, halló un celular viejo de su esposa. La batería apenas funcionaba, pero al encenderlo descubrió un archivo de voz. Era un audio tembloroso, la voz de Clara discutiendo, llorando. Y la otra voz, clara y venenosa, era de Alejandra. Palabras llenas de insinuaciones, de veneno disfrazado de preocupación. Clara había salido aquella noche bajo la tormenta, alterada por lo que su hermana le había dicho. El accidente no había sido directo, pero la chispa que encendió la tragedia había salido de Alejandra. El corazón de Ricardo ardía, entre rabia y tristeza. No era solo que Alejandra quisiera manipular la empresa. Había sido parte de la desgracia que lo marcó. Al día siguiente la enfrentó, sin rodeos, en una sala privada del corporativo. «Sabías lo que hacías», le dijo con voz firme, mostrando el expediente y el audio. «No tomaste el volante, pero empujaste a Clara a esa carretera con tus palabras». Alejandra palideció, pero intentó mantener la compostura. «¿Y qué vas a hacer? ¿Arruinar a la hermana de tu difunta esposa?» Ricardo sostuvo la mirada sin titubear. «No, tú sola lo hiciste». Ese mismo día, la suspendió de toda decisión interna en la empresa y entregó el audio a la fiscalía para que quedara asentado en el caso. No buscaba venganza, sino verdad. Alejandra, acorralada, terminó fuera del consejo y, poco después, fuera del país. Por primera vez en años, Ricardo sintió que el peso del pasado comenzaba a aligerarse.
La herida seguía ahí, pero al menos ya no estaba oculta bajo silencios. Y lo más sorprendente, al pensar en Lía, no sintió miedo, sintió esperanza. Tras el enfrentamiento con Alejandra, Ricardo tomó una de las decisiones más importantes de su vida. Renunció al cargo de CEO. Sorprendió a todo el consejo cuando anunció que seguiría como socio, pero que ya no quería vivir encerrado en números y estrategias corporativas. No buscaba aplausos ni dramatismo, simplemente paz. Con el respaldo económico que tenía, decidió invertir en algo completamente distinto. Un proyecto social en honor a su difunta esposa. Lo llamó Instituto Clara Varela. Reencuentros, destinado a apoyar a mujeres que habían abandonado sus estudios universitarios por cuidar a su familia o por falta de recursos. No quería que otras personas vivieran lo mismo que Lía había vivido. Sueños truncados por la necesidad. Mientras tanto, la vida de Lía también empezó a transformarse. Con el apoyo anónimo que Ricardo había brindado, y después de la conversación sincera entre ellos, logró conseguir una beca parcial en una universidad de la zona oriente. Retomó su carrera de fisioterapia, aunque seguía trabajando en la farmacia algunos turnos a la semana, y sobre todo, cuidando a su madre, doña Nelly, con paciencia y amor. Ricardo no se limitaba a financiar proyectos, se involucraba. La invitó a participar como socia en el instituto, no como empleada, sino como alguien con la experiencia real para acompañar a las beneficiarias. «Tú sabes lo que es empezar desde cero», le dijo una tarde mientras caminaban juntos por Coyoacán, entre cafés y librerías. Lía dudó al principio, pero aceptó con una condición: seguir siendo ella misma, con sus horarios, su independencia y sus responsabilidades familiares. La relación entre ambos creció de forma natural, sin lujos exagerados ni escenarios de cuento. Sus citas no eran en hoteles de 5 estrellas, sino en cocinas improvisadas, preparando sopa o pasta mal cortada. Se reían de los errores, escuchaban música en la azotea mientras la lluvia golpeaba las láminas, o acompañaban a doña Nelly en partidas de cartas donde Ricardo siempre perdía para verla sonreír. Por primera vez en mucho tiempo, Ricardo descubrió que la verdadera riqueza no estaba en sus cuentas bancarias, sino en esos momentos sencillos. Y Lía, poco a poco, empezó a confiar en que aquel hombre serio y reservado no había llegado para lastimarla, sino para quedarse. Pasaron los meses, y tanto Ricardo como Lía aprendieron a caminar juntos sin prisas. Él dejó atrás la necesidad de controlarlo todo y se permitió escuchar, delegar y disfrutar de lo simple. Ella, con su bata blanca de estudiante de fisioterapia y el nombre bordado en el pecho, un regalo de Ricardo, volvió a creer en sus propios sueños. El caso del accidente de Clara se reabrió de manera discreta. Las autoridades confirmaron la presión emocional que había sufrido antes de salir aquella noche. No hubo grandes titulares, pero para Ricardo bastaba con que la verdad quedara asentada. Era un cierre que le permitió seguir adelante sin la sombra constante de la culpa. La rutina de ambos se llenó de pequeños rituales: cafés en una banca de Coyoacán, cenas improvisadas en la cocina de Lía, noches en que Ricardo subía 3 pisos sin elevador para saludar a doña Nelly con paciencia y escuchar historias mezcladas con recuerdos. Lo que antes era lujo y silencio, ahora eran risas, baladas noventeras en un radio viejo y flores sencillas de mercado. Una tarde, en la azotea del departamento, mirando las luces infinitas de la Ciudad de México, Lía le preguntó en voz baja: ¿Estás listo para aguantar lo que viene conmigo? Ricardo la miró con ternura y respondió: ¿Y tú para lo que viene conmigo? Ella sonrió, recargando su cabeza en su hombro. Entonces estamos a mano. El fondín de la Narvarte siguió siendo su punto de encuentro. La mesa junto a la ventana quedó reservada no por dinero, sino por historia. Ahí empezó todo, y ahí regresaban de vez en cuando, como un recordatorio de que lo más valioso puede aparecer en los lugares más simples. Ricardo, que alguna vez creyó que la vida era solo contratos y balances,
Entendió que la verdadera fortuna estaba en poder sentarse frente a alguien que lo mirara como persona, no como apellido. Y Lía, que había aprendido a sobrevivir entre doble turno y responsabilidades, descubrió que el amor también podía ser un descanso. Porque que al final, el lujo no estaba en los relojes suizos ni en las mansiones silenciosas, sino en la paz de compartir el silencio con alguien que lo hace liviano. Y esa, en medio del caos de la ciudad, era la mayor riqueza que habían encontrado.